Dios te bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes, su hermano en Cristo Jesús Cirilo. Les voy a dar un tip y espero sea de bendición. Y quiero decirte esto, bienvenido a la oración. Y si tú sigues orando y si estás impuesto a orar, felicidades y sigue adelante. Pero quiero decirte que regreses a la oración. Tú que a lo mejor olvidaste el seguir orando o te desanimaste o pasaste por una prueba, no vas a pasar de esa prueba si no estás en oración. Ahora, si tienes algo en tu vida que está estorbando, tenemos que orar. La palabra Jesús dice, velad y orad para no ser tentados. Una de las cosas fue esa. Entonces, la oración es un diálogo entre nosotros y el Padre. Y en el diálogo con el Padre podemos interceder, podemos aclamar, podemos también alabar al Señor, podemos pedir nuestra petición, podemos que nos dé el palabra. Cuando nosotros tenemos una plática con Dios, Dios nos puede revelar cosas en medio de su palabra, pero más que nada, Dios quiere verte buscándolo en espíritu y en verdad. Bienvenido, es hora que regreses atrás. No solamente es hora de levantar las manos y alabar en el cántico, en la música, que es bueno, y amén por eso, pero estamos olvidando la relación íntima con el Espíritu Santo, la relación íntima que tenías antes con el Espíritu Santo en tu casa. Y yo quiero hablarte acerca de un discípulo que seguía a Jesús y que veía cómo oraba. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulo conoció a Juan, este discípulo supo que Juan había dicho: yo no soy más grande que él, yo ni soy digno, que yo lo bautice. Entonces, él escuchó esto, pero vio lo que Juan hacía como maestro. Y Jesús no solamente estaba con sus dones, o no solamente era profeta, sino el salvador del mundo, sino la profecía hecha cumplida carne, sino también un maestro. Dice que él iba a las sinagogas y enseñaba y predicaba. Y dice que de repente había demonios en medio de todos ellos, y Jesús empezaba a echar fuera demonios. Pero lo que te quiero decir es, Jesús enseñaba. Y así que este personaje, este discípulo, lo interesante que cuando va Jesús no va a decirle simplemente: Jesús, enséñame a orar, sino va y le dice: Señor, yo conozco a Juan, que él enseña a sus discípulos a orar, y yo quiero orar como tú, yo quiero tener una acercación con el Padre, yo veo lo que estás haciendo, y es hora de ver cómo Jesús lo está haciendo en este momento. Es hora de regresar a tu parte, a esa parte a ese lugar secreto donde tú tienes la intimidad, que no se te olvide que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que hay un requerimiento que tenemos que tener con Él, y esto es una relación con Él. Ahora, lo que te quiero decir es, ya después que conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, empezamos una relación con Él. Dice la palabra ahora, dice que este discípulo, después que le comentó eso, dice que Jesús les dio la oración. Eso lo podemos ver un poquito más abajo, la oración perfecta, una oración desglosada. Pero quiero decirte que este discípulo le dijo: así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñame a mí. Y ahora es lo que necesitamos. Ahora, la palabra enseñar, dice el diccionario, es que hacer que una persona aprenda una cosa. Jesús le estaba enseñando cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Ahora, hay otra parte que es la práctica. La práctica en el diccionario es realizar una actividad para adquirir habilidad en ella. Jesús no solamente fue enseñado, sino también él practicaba la oración. Él practicaba la oración, y cada vez que él tenía algo, venía un hábito hacia él, había un problema, había milagros, había hombres endemoniados, había personas que necesitaban sanidad, y en las noches, en las madrugadas, él oraba, y cuando viene en el poder del Espíritu, empezaba a hacer los milagros más grandes. Y quiero decirte que es lo que nos falta: vuelve a la oración. Es momento que vuelvas a la intimidad. Es bueno cantar alabanzas, es bueno adorarle, porque en medio de la alabanza Dios hace milagros, envía bendición también. Pero a veces en la iglesia o en el trabajo o en otras partes somos santos, pero en la casa no lo somos. En la casa se nos olvida y empieza el diablo a atacar y nos empieza a dar una flojera. Y así es lo que pasa. No disminuyas tu nivel. Regresa nuevamente en aquellos tiempos. Lo principal de este discípulo, que lo primero que vio era que dijo: yo quiero comenzar una relación como tú tienes con el Padre.
Y lo que le dijo es, enséñame a orar como Juan lo hacía. Y Jesús les empezó a enseñar cómo orar. Yo imagino y estoy seguro que después de eso, en los primeros días, dice la palabra, dice que ellos oraban. Y no solamente dijo eso, dijo después que se vaya el novio, después que venga el Espíritu Santo, también tienen que ayunar. Esa es otra historia. Pero lo que te quiero decir es, ellos lo empezaron a poner en prácticas y fueron los más grandes avivamientos. Hemos visto que los más grandes, el avivamiento de Gales, todas las personas, todos los hombres que han sido ungidos por Dios, han sido hombres de oración. Ahora, es tiempo que tengas a lo mejor tu avivamiento. Dios tiene un avivamiento, pero un avivamiento en tu casa, en tu persona primero y en tu hogar. Porque el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu casa. Y te está diciendo, regresa a la oración. Así que ahora regresa a la oración. Ahora practícalo. Te voy a dar un pequeño tip. Pon tu celular a ciertas horas de la madrugada, si acaso quieres hacerlo y si puedes hacerlo, que es una mayor recomendación. Dice la palabra que Jesús era lo que hacía, que dentro de las 3 a las 6 de la mañana era cuando él oraba, ¿verdad? Pon algo y empieza a hacerlo poquito a poquito. No importa si fracasaste la primera vez. A lo mejor el primer día en la madrugada lo hiciste, o en la tarde que estabas ocupado. Yo no sé si trabajas en la noche. Hazlo. Y de repente va a haber un día que no lo vas a poder hacer, o 2 días. No sufras, no te agüites. Dile al Señor, Señor, yo lo quise hacer. Y el Señor ahí ve la intención. Quiso hacerlo, pero no pudo porque estaba cansado. Pero síguelo adelante. Y se va a formar un hábito bueno. Ahora, no un hábito simplemente por simplemente por orar, no. Pero es bueno. Así que, ¿por qué? Porque cuando llegue a pasar algo, estás en el nombre de Jesús y empiezas a orar. Y cuando tienes esa habilidad, cuando ya le llevas una práctica, le llevas una habilidad, Dios empieza a moverse de todas las formas posibles. Así que, ¿quieres conocer más al Padre? La práctica, dice el mundo, ¿verdad? Que la práctica hace al maestro. Entonces, acuérdate, tienes que seguir orando, practica en el Señor, regresa a los tiempos, porque fue lo primero que preguntó este discípulo. Él dijo, yo quiero que me enseñes como Juan enseñaba a ellos, pero enséñame tú. Así que quiero que le digas a Jesús, enséñame nuevamente a orar. Enséñame nuevamente a practicar. Dame ese espíritu de intercesión si lo necesito, pero ayúdame a hacerlo paso por paso. Regresa nuevamente, no lo olvides, y Dios está contigo. Que la paz del Señor esté contigo. Sigue practicando. El diablo no va a querer que lo hagas, y a pesar de todo, no dejes tu intimidad con el Espíritu Santo. Sigue adelante y practicando en el nombre de Jesús. Amén.